Buenos días para todos. Nuevamente muchas gracias por la invitación. Esta es mi última charla. Entonces agradezco al comité organizador y espero que las conferencias hayan sido de utilidad para ustedes. El tema es la prótesis reversa ha arrasado con la prótesis anatómica en los pacientes mayores. ¿Cuándo nosotros podemos usar prótesis anatómica en pacientes mayores de 60 años? La literatura soporta los mismos resultados entre prótesis reversa y prótesis anatómica. Entonces, ¿por qué nosotros dejamos de usar la prótesis anatómica en los pacientes ancianos si nos permite una mayor longevidad de la prótesis, nos permite una mejor movilidad, al menos en las rotaciones, que en particular es muy importante para el aseo y es importante para muchas personas en cuanto a la funcionalidad. La funcionalidad del ser humano no es por encima de 90 grados, la mayoría de las actividades se realizan por debajo de 90 grados. Entonces, ¿por qué abandonar esta opción si es buena, longeva y fácil, si la literatura además soporta que el uso es bueno? Entonces nosotros debemos tratar de ajustar las indicaciones de la prótesis reversa y de la prótesis anatómica en los pacientes mayores. ¿Qué ventaja uno tiene usando una prótesis reversa en un paciente? Gracias. En un paciente mayor, por supuesto, la ventaja de la reversa es la rehabilitación. La rehabilitación es mucho más corta, la recuperación es más sencilla, la prótesis anatómica habitualmente exige la cicatrización del subescapular, entonces la rehabilitación del paciente toma más tiempo, pero los resultados al final del tiempo son buenos y muy predecibles. Entonces, ¿cuándo no debemos usar la prótesis anatómica a pesar de la indicación? O sea, que nosotros podemos tener un manguito rotador intacto, pero con atrofia muscular, porque los pacientes llevan mucho tiempo con la artrosis y hay un deterioro muscular. El paciente no ha sido deportista y existe un deterioro. Entonces, cuando hay atrofia muscular por desuso independiente de la integridad anatómica, pues probablemente no es una buena opción para usar una prótesis reversa, una prótesis anatómica, perdón. Como ustedes pueden ver la masa muscular de este paciente, pese a que hay masa muscular, pero el subescapular, el infraespinoso tienen un componente de atrofia probablemente por desuso comparado con la artrosis que ustedes ven en la mano derecha. Los músculos están intactos, buenos, básicamente es una artrosis. Por supuesto, en este paciente yo fácilmente optaría por una prótesis anatómica. No en este paciente donde es un paciente anciano con los músculos, están intactos, existen, pero probablemente la recuperación funcional y la recuperación de estos pacientes no va a ser lo suficientemente predecible, que es lo que nosotros queremos. En Latinoamérica, es mi percepción, los pacientes solo quieren una cirugía. Los pacientes americanos normalmente soportan una cirugía y vuelven a la segunda y tratan y se pueden hacer 2, 3 cosas. Nosotros, si fallamos en la primera, probablemente puede ser la única opción buena del paciente y probablemente no vamos a tener ninguna opción de repetirlo. Entonces, de lo que se trata, y a mi modo de ver en nuestra práctica, tenemos que ser aquí en Latinoamérica lo más predecibles posibles con nuestros tratamientos, y de eso se trata y creo que es lo más importante. Entonces, en este paciente probablemente yo no optaría por una prótesis anatómica, sino de una vez preferiría una prótesis reversa en cuanto a hacer lo más predecible posible nuestro tratamiento. Cuando depende del tipo de desgaste también, o sea, si nosotros tenemos el tipo de desgaste B2 o B3 en la clasificación de Walsh, probablemente no sea la mejor opción en un paciente anciano intentar una reconstrucción con prótesis anatómica. Nos toca trabajar la glenoides, poner prótesis con aumentación posterior, entonces realmente puede ser difícil el trabajo y lo predecible del tratamiento vuelve a estar en duda. Entonces, si ustedes ven un desgaste asimétrico posterior B2, B3, creo que la balanza debe inclinarse también por el uso de una prótesis reversa en los pacientes, no una prótesis anatómica. Como pueden ver aquí, igual, la subluxación posterior, el desgaste asimétrico posterior y eso compromete nuestro resultado y lo hace más difícil. Entonces, en estos pacientes creo que mi opción realmente es una prótesis reversa. Igual, a pesar de que la prótesis anatómica en
configuraciones A de Walsh, la indicación es hacer una prótesis anatómica habitual, pero cuando es muy severo el desgaste hacia medial, creo que la reconstrucción se hace muy difícil, aún con augmentaciones metálicas, con augmentaciones óseas, la reconstrucción de la tensión muscular del deltoides y de los músculos del manguito se hace difícil, entonces yo pienso que no es predecible el resultado funcional. Entonces en estos pacientes yo también trato de optar por una prótesis reversa en lugar de una anatómica, a pesar de que lo que hemos hablado, la anatómica se debe usar en los pacientes si el manguito rotador está intacto, pero no necesariamente la reconstrucción de los tendones, de la funcionalidad de los tendones es predecible con una prótesis u otra, entonces la reversa me parece que es más predecible en este aspecto. Igual, en las secuelas de trauma, a pesar de, ustedes saben la clasificación de Bolo, de cuándo usar unas prótesis, cuándo usar otras, pero pues no siempre es lo que nosotros debemos usar. O sea, no siempre, si es una necrosis avascular con una leve distorsión anatómica, probablemente el uso de una prótesis anatómica sea predecible, pero depende del tipo de trauma, por supuesto. Entonces, si yo tengo este tipo de necrosis avascular, probablemente puedo hacer, pero no necesariamente es una buena opción. O sea que en algunas opciones de reconstrucción de trauma, por supuesto la reversa va de primera, pero independiente de eso, lo que nosotros tratamos de buscar es que sea una predecible. Entonces, es siempre en las secuelas tipo 1, la prótesis anatómica sea la opción, probablemente no. En algunos casos la prótesis reversa debe ser la mejor opción. En particular, si hay desgastes y distorsiones anatómicas muy grandes, a pesar de que la clasificación nos dice que debemos usar una prótesis anatómica, creo que debemos inclinar la balanza hacia una prótesis reversa. Igual, en las clasificaciones de Amada altas también me parece que hay poca indicación. Cuando hay necrosis avascular asociada a una lesión de manguito rotador, por supuesto, ninguna indicación para una prótesis anatómica. En los estados avanzados de necrosis avascular, en particular cuando el CRU es grande, habitualmente hay también distorsión de la glenoides, entonces uno puede optar o no por una prótesis anatómica, pero digamos que lo habitual en necrosis avascular, por supuesto la balanza se inclina hacia prótesis anatómicas y no hacia prótesis reversas, pero en los estados avanzados, depende de las imágenes, hay que trabajar con precaución en el uso de las prótesis. Pero de otro modo, ¿qué vamos a tener nosotros? O sea, una buena prótesis anatómica brinda una excelente funcionalidad con un brazo muy similar a lo normal. Esta paciente lleva unos 3-4 años de posoperatorio, su vida y funcionalidad es absolutamente normal. Tengo dudas en cuanto a uso o no uso de cemento. En mi experiencia con las prótesis no cementadas producen más dolor, hay algo de reabsorción metafisiaria y la recuperación funcional de los pacientes no es tan predecible como cuando se cementa. Algunas veces uno cambia sus opciones quirúrgicas en aras de la modernidad y yo toda la vida usé prótesis de tornilla de primera generación y para los pacientes latinoamericanos es una excelente opción. Los pacientes tienen funcionalidad, bajo nivel de complicaciones, pero la modernidad nos ha obligado a pasarnos a no cementados y me parece que la recuperación funcional no siempre es tan buena como uno quisiera y hay dolor habitualmente en la mitad del brazo. Entonces, si ustedes no tienen un buen volumen, creo que las prótesis anatómicas cementadas son muy buenas, bonitas, baratas a largo plazo y funcionan muy bien. Este es otro paciente, tiene dos tipos de prótesis. Esta es la prótesis una prótesis que traía la O, no me acuerdo el nombre exacto ahorita en este momento, pero a mí me parece excelente la parte glenoidea, la reconstrucción glenoidea era muy fácil y predecible. Esta es la señora después de unos 10 años de posoperatorio bilateral, la funcionalidad de ella es absolutamente normal para todo el día a día, la movilidad alcanza 170 grados, la rotación interna como ven le alcanza para abrocharse el brasier, que no es lo más frecuente en las reconstrucciones de prótesis anatómicas. En estos pacientes, como pueden ver, si nosotros nos trasladamos a este momento, probablemente lo hubiéramos hecho y le hubiéramos ofrecido a la señora prótesis reversas y seguramente no iba a ser una buena opción para una persona que esté muy funcional. Este es otro paciente, este es una tornille de la época. Este paciente lleva unos 10 años de operado de esta, unos 5 operado de esta, la funcionalidad es
bastante buena en términos de que, a pesar de que es una persona de 75 años, pues la persona es normal, funciona, es un empresario, trabaja bien, hace su vida normal. Entonces, no abandonen el uso de prótesis anatómicas por la edad. La prótesis anatómica brinda un buen resultado, pero la indicación debe ser lo más precisa posible para que el resultado funcional sea bueno. Muchas gracias.